Señor, qué bueno iniciar el día contigo. Claro, tú entonces nos indicas, nos guías, nos guardas, nos recuerdas, porque cada día tiene propósito. Pero cuando nuestro propósito ya no es en nosotros, sino que nuestro propósito es contigo y siguiendo tu instrucción, es bendición. Es muy provechoso. Es un día para salvación de otros, los que nos pongan el camino, para restauración, para exhortación, para amonestación, para protección. Sí, por supuesto, Señor. Y aquí es nuestro día tiene que ser volver al modelo original. Adán, antes de labrar y guardar la tierra, escuchó tu voz, porque tú le dijiste, tú lo pusiste allí y tú le indicaste que labrara y guardara la tierra, Señor, que le hiciera producir. Señor, incluso en la obra creativa que tú le pusiste, de ponerle nombre a cada una de las especies, a cada animalito de la creación, tú le indicaste y él lo hizo. Y tú lo fuiste preparando mediante tus instrucciones para que cuando llegó el momento que tuvo a Eva, recibiera la ayuda idónea, la ayuda para que lo ayudara, lo fortaleciera, lo respaldara, porque él no podía solo, no es bueno que estuviera solo, para cosas mayores que venían. Para lo primario, para lo principal, lo inicial estuvo bien, pero ya necesitando a Eva, le diste una formación. Le diste una formación que incluso fue mucho más profunda cuando él entendió que ella era hueso de su hueso, sangre de su sangre, que era de su propia carne, Señor. Y que en su momento instruirían, porque esta instrucción de que dejarían a su padre y su madre no correspondía a ellos, porque ellos no tenían biológicamente padre y madre, pero sí para instruir a sus hijos. Todo esto para poder vivir. Al final de cuentas, el éxito de nuestra vida es volver a ese diseño, donde escuchamos a Dios y luego actuamos. Y no escuchamos a la serpiente, porque así como el éxito de ellos fue durante un tiempo escuchar a Dios y hacer, escucharte a ti y hacer, el fracaso fue cuando escucharon a la serpiente, escucharon al adversario, al destructor, y le obedecieron. Señor, guárdanos de hoy obedecer al destructor, a la serpiente antigua, que nos habla a nuestra mente, nos habla a través de conversaciones que no son dignas de ti, Señor, de lo que escuchamos en la televisión, en las redes. Guárdanos de obedecer esas cosas, porque escucharlas sí, tú las pondrás en nuestros oídos, pero mientras que nosotros guardamos nuestro corazón, porque tú permites que haya cosas que lleguen a nuestros oídos para ver dónde ponemos el corazón. Señor, guárdanos y recuérdanos que hay palabras, hay cosas, hay ejemplos que vienen de ti y otros que vienen del enemigo. Y el éxito nuestro será siempre escucharte a ti y nunca obedecer al enemigo. Bendecimos esta mañana buscando tu voz, buscando tu sabiduría y siempre confiando en tu protección, sobre todo porque siguiendo tu guía estamos allí y sobre todo porque nos acercamos a ti y tú te acercas a nosotros. Señor, bendecimos este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí conectados. Y es muy interesante esto que el Señor puso en mi oración. No estaba la oración planeada, nunca la planeo. Más bien le pido al Espíritu Santo que me guíe, pero que es la preciosa introducción para esta palabra titulada Saltamos o tropezamos. Y es que aquí hay dos caminos, o saltas o tropiezas. Saltas para superar situaciones o tropiezas en la situación. O una forma que yo lo podría resumir es esto. Saltamos por medio de la fe. Saltamos con fe por encima de los problemas o tropezamos por los problemas en nuestra fe. Así es, cada momento de nuestra vida o por medio de la fe saltamos encima de los problemas o los problemas nos hacen tropezar en nuestra fe. Y esto para que lo pongamos como ejercicio maravilloso, entendiendo que el Señor nos instruye y la fe es por el oír la palabra de Dios, oír para salvación,
para vida eterna, pero también para guardarnos en el día a día, en las acciones cotidianas. Y esto nos lleva al origen desde la primera generación, Adán y Eva, donde Dios les hablaba a ellos, les habló a ellos. Adán no fue por su propio entendimiento, su capricho, que él guardó, labró la tierra, le puso a cada animalito su nombre. No, fue por instrucción de Dios. Y así mismo hubo instrucción para Eva. Pero ante la instrucción perfecta de Dios, vino el enemigo. En Génesis 3:1, esto lo hemos visto muchas veces. Cómo el juego contra el bien, contra la verdad, entablado por la oscuridad, por la mentira, por Satanás, por la serpiente antigua, se hizo el escenario o la cancha donde se jugó este juego, fue nuestra mente, haciéndonos tropezar en la fe, pero nosotros ahora debemos aprender a saltar por medio de la fe por encima de los problemas. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sabemos que la respuesta de Eva fue mala, fue nefasta y fue una mentira que ella vivió y compartió con Adán. Y Adán también por su parte falló porque él debió haberla corregido. Vamos a saltar por encima de esta tentación creyéndole al Señor. O vamos a tropezar en la tentación para faltar a nuestra confianza en el Señor. Esto ocurrió con ellos y ha seguido ocurriendo con todas las personas, con todos, en todas las generaciones, incluyéndonos a nosotros. Asaf en el Salmo 73, 7:3, él habla de un tropiezo. Él por medio del problema o por causa del problema iba a tropezar en su fe. Y de hecho comienza este salmo prácticamente confesando su tropiezo. Al final, y lo vamos a leer al final, vamos a ver que él salta. Estaba tropezando en su fe, el problema lo hacía tropezar en su fe. Al final vamos a ver que él salta por la fe encima del problema. En Salmo 73, versículos 2 al 3 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Bueno, antes de leer el 3, esto es tropiezo puro. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Fue un tropiezo, pero que nos da un aliento, que vamos a ver al final. Por poco resbalaron mis pasos y casi se deslizaron mis pies. O sea, es que no se terminó de caer, pero sí tropezó. ¿Pero por qué? ¿Por qué tropezó? Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Él estaba viendo el problema y le dio demasiada importancia al problema. Y el problema era que es injusto que los arrogantes y los impíos sean prósperos. Y tuvo un sentimiento equivocado, los envidió, les molestó, le pareció indignante. ¿Y dónde estás, Dios? ¿Cuándo te manifestarás? Son esas preguntas que nos hacemos. O sea, dejamos que el problema, que el disgusto, que la frustración nos haga tropezar en la fe en el Señor que hará justicia, que bendecirá a los justos, que hará bien en los que le siguen y pasará factura a los que hacen mal porque eso es lo justo, ¿verdad? Vamos a Jeremías 2, mientras que buscamos Jeremías 2. Sigamos examinando esto. Cuando mis pies se fijan, se afianzan al tropiezo, voy a tropezar. Mas cuando veo el tropiezo y por la fe paso por encima del problema, creyendo en las promesas del Señor, mi tropiezo puede ser mi escasez. Ese es el tropiezo. Si pongo bien la escasez. Pero si salto por medio de la promesa de que no hay justo desamparado, que el Señor es mi pastor y por eso nada me faltará, entonces doy un salto y veo desde arriba el problema. Y el problema puede estar mirándome, pero frustración para el problema que no me derriba. Vamos a Jeremías 2, del 1 al 3, y esto es interesantísimo y muy aleccionado. Dice así, Jeremías 2, del 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de
Repito, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Tú cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Aquí habla de un Israel que sale de Egipto y en sus primeros pasos estaba firme, ¿no? O sea, claro, hubo quienes dudaron desde el principio. Ay, que por qué, y esto, lo otro, y mejor hubiéramos ido a volver a comer carne y pepinos y huevos y todas estas cosas. Pero vemos un pueblo que comienza a caminar en fe, que es como lo que nos ocurre a nosotros. Comenzamos y al principio, aunque la idea no floreciera, nosotros estábamos felices. Nos hacíamos sombra debajo de la higuera que no florecía. Estábamos felices, comenzamos bien, y en victoria, en victoria, en victoria va pasando el tiempo. Y vamos a ver lo que va a pasar a partir del versículo 5, pero vamos a volver a enfatizar cómo empezamos y cómo estamos. Aquí evidentemente el Señor está mostrando cuando antes santo era Israel a Jehová, consagrado era Israel, pero eso puede ser santo era Ramón delante de Dios, santo era puro, humilde, confiado, era. Y por eso los que me querían hacer daño eran culpables y mal venían sobre ellos. Ahora vamos a los versículos 5 al 7 de Jeremías 2. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir en la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón por allí habitó, ni habitó allí hombre, ni allí habitó hombre? Yo os introduje en tierra abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis, y aquí está el pero nefasto, entrasteis y contaminasteis mi tierra, hiciste abominable mi heredad. El problema fue que, habiendo comenzado bien, comenzaron a tropezar, a cuestionar a Dios. Todo estaba bien hasta que no me gustó algo. Y así es en nuestra vida espiritual. Todo estaba bien con Dios hasta que algo a mí no me gusta. Yo iba bien, iba firme en la fe, hasta que yo vi que pasa el tiempo y el Señor no me ha sanado esa enfermedad. Todo iba bien hasta que me cansé que mi familia no cambia. Todo iba bien hasta que me cansé de estar empobrecido o la nueva pobreza me está abatiendo. Todo estaba bien hasta que las cosas no son como yo quería. Entonces, allí caemos en el pecado del corazón malo e incredulidad. Ahí tropezamos en el problema. Y aquí nos dice Jeremías 2 en el versículo 13, algo muy triste que ocurre cuando el problema se vuelve nuestro tropiezo en la fe y no cuando la fe es un salto sobre el problema. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas pero que no retienen, cisternas rotas que no retienen agua. Aquí hay dos males, en una acción o en un acto inmediatamente que responde a que no entiendo el tropiezo, no entiendo el problema. Nos alejamos de Dios, ya no lo buscamos con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo o con la misma fe. No, yo estoy ahí buscándolo siempre, porque una puede ser que ya no lo buscamos, ya ni se nos acercamos a él, o que nos acercamos más bien con reproche, para decirle, mira, aquí estoy yo, el que tú no le respondes, aquí estoy yo para que me mírame. ¿Cuándo? O sea, con una actitud soberbia incluso, poco humilde, poco sensata. Y miren estos errores asociados, cuando el tropiezo se vuelve más grande que mi Dios. Me alejo de él, fuente de agua viva, y cavo para mí mis propias respuestas. ¿Sabe qué? Si Dios no está para esto, resuelvo yo. O, también peligroso, comienzo a buscar otras fuentes, otras cisternas rotas, falsas religiones. Comienzo a buscar imágenes
de falsos dioses, comienzo a buscar otras respuestas, comienzo a buscar o al político de la esquina, comienzo a cavar para mí, inventar mis propias fórmulas, alejándome del Dios que es fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque le di demasiada importancia al tropiezo. Ahora, ¿cómo evitar el efecto del tropiezo? Dice Santiago 1, porque esto es importantísimo. Bueno, el tropiezo va a existir. No el tropiezo, los tropiezos van a estar ahí. Pero ¿cómo evitar que el tropiezo me haga caer? ¿Cómo evitar darle demasiado poder a ese tropiezo? Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Espera. ¿Cómo voy a estar feliz por las diversas pruebas? Esto no es lo que enseña el mundo. Bueno, pero vamos a ver qué nos dice Dios. Por eso vuelvo a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, como las que estamos viviendo actualmente. Pongamos esto en nuestro hoy. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y esto es fundamental. Las pruebas no son para probar a Dios, es para probar nuestra fe. Una fe que nos hace saltar por encima de la prueba. Pero si la prueba me lleva a tropezar en la fe, evidentemente no estoy pasando el examen. Mas por eso dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Miren, si nosotros creemos que caminar con Dios es para que Él muestre su perfección en nosotros, en todas sus obras, pero no considerando que Él quiere perfeccionar nuestros corazones, estamos equivocados. Es tiempo de corregir. Y probablemente estamos tropezando con los problemas en nuestra fe porque no conocemos que Dios quiere perfeccionarnos a nosotros. Y estos problemas que estamos viviendo están mostrando nuestra imperfección. Si no tenemos paciencia, si estamos en ansiedad, si tenemos un mal humor permanente porque los problemas nos ahogan. Yo debo molestarme con lo injusto, pero no puedo vivir enojado todo el tiempo. ¿Qué es eso? Todo el día con la pelea así asomándose por mis labios. No puedo estar todo el día con, este es el peor día de mi vida. Recuerdo una vez un niño que la mamá lo corrigió porque cualquier cosa que pasaba decía, hoy es el peor día de mi vida. Se tuvo que corregir, eso era un error, un pensamiento, pero muchas veces podemos crecer con que cada vez que una nube se empaña el sol o tapa el sol, tapa un poquito el sol, qué gran tormenta, la vida es imposible. ¿Cómo evitamos los efectos tropiezos? No dándole tanto poder. Pero es que se minimiza ese poder cuando yo creo en el Señor que hará, cuando creo en sus promesas. Cuando no se deslizan mis pies como se le iba a deslizar a Asaf. Y ya, hablando de Asaf, ¿se acuerdan que en los primeros versículos como que el panorama no era bueno, verdad? Bueno, vamos a Salmo 73, que al principio él dice, casi se deslizan mis pies, porque tuve envidia, porque tuve molestia por el problema. Sin embargo, termina, final feliz, el Salmo 73, versículo 28. Pero en cuanto a mí, o sea, que él que iba a tropezar, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El sentimiento negativo, la frustración, se transformó en esperanza. ¿Por qué? Porque dejó de darle tanta importancia al bienestar de los impíos, a la prosperidad de los malvados, al poder de la injusticia, de la enfermedad que me está acosando, de mi pobreza. Dejé de darle tanta luz, tanto escenario a eso porque me acerqué a Dios. Es más, quiero cerrar con esto. Estaba en un momento dado, iba así por la calle, así normal, y de repente un problema comenzó a preocuparme. Una situación que es difícil. Y en ese momento recordé, es que aquí pasa algo. Yo no he orado hoy suficiente, arranqué a hacer las cosas y no tuve el tiempo de fortalecerme en el Señor.
Ay, deja que llegue a casa. Y cuando llegué a casa, me acerqué al Señor. El problema siguió, pero mi corazón cambió. El problema me estaba invitando a tropezar en mi fe. Y la fe me decía, salta por encima del problema. Yo estoy contigo, cree en mí, confía en mí, yo haré. Sí, porque eso estoy parafraseando o llevando la otra de tercera persona primera, lo que dice Salmo 37. Confía en Dios y haz el bien. Confía en Dios, dedícate a hacer el bien. Y es dentro de muchas cosas. Sigue teniendo un ánimo justo. Sigue creyendo. Sigue descansando. No caves cisternas rotas. No hagas el mal, porque se acuerda, confía en el Señor y haz el bien. Pero ¿qué es el bien? Bueno, acercarme a Dios, como dice Asaf en el Salmo 73, 28, que acabamos de leer. ¿Qué es el bien? Acercarme a Dios. No ir corriendo a hacer cisternas rotas. No alejarme del Señor. No es tropezar en el problema. Tropezar en mi fe por causa del problema, sino saltar por la fe encima del problema. Al final de cuentas, damas y caballeros, niños y niñas, todos los que estamos aquí presentes, ante cada situación, y vamos a enfocarnos en los problemas, saltamos por medio de la fe encima del problema o tropezamos por el problema en nuestra fe. Cada situación, empezando por esas que nos tienen quietos. Esa que ahora mismo alguien le dice, vecina, vecino, ¿cómo va en? Y uno se le cambia el rostro. Si de sonrisa, estaría en la sonrisa, se le cambia a preocupación, amargura, molestia, miedo. Salta sobre el problema por medio de la fe o tropieza en el problema en su fe. Vamos a dar gracias a Dios porque sé que este tema es muy necesario para hoy y para que otras personas también se lo compartamos porque lo necesitan escuchar. Piensen en esa persona que está tropezando y compártale este tema. Vamos a orar. En nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque los problemas quieren que caigamos. La fe quiere que trascendamos, que saltemos y que caigamos, sí, pero en pie, no en el piso, no abochornado, que nuestros pies se afirmen, ya fortalecidos por ti. ¿Cómo estamos viviendo esa situación que si no se resuelve, que si no cambian, nos va a hacer daño? ¿Con fe en ti o con miedo al problema? ¿Te creemos realmente? Nuestra fe es la certeza de eso, la certeza, Señor, de lo que creemos, de lo que no vemos, pero que sabemos que es. Es la certeza de aquello que estamos esperando. ¿Estamos convencidos de lo que no vemos? ¿O por no ver no creemos? No ver y por eso no creer es tropezar en el problema. Estar convencidos de lo que no vemos es saltar por encima de los problemas por medio de la fe, porque el Señor nos levanta, nos hace trascender, nos hace ver su gloria y no tropezar por medio de los problemas, sino saltar por medio de la fe, es ser justos, y los justos no serán desamparados. Señor, damos gracias por esta palabra en nombre de Jesús. Amén.